bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, los que sois seguidores en el canal también sabéis que os estoy enseñando bastantes lecturas actuales, pero también lecturas antiguas. Y hoy os he traído un libro escrito por Alphonse Moline, una persona bastante reconocida en el mundillo, que salió publicado a través de la editorial Glénat. Como vais a ver, el gran libro de los manga actualmente puede quedar algo desfasado porque algunos títulos de vanguardia no están recogidos en este libro, pero tenéis que entender de cuándo data este libro. Este libro, editado por Glénat en la colección Viñetas, tiene la primera edición, bueno, es la edición y está editado en el año 2002, teniendo en cuenta que actualmente estamos en el 2024, a punto de empezar 2025. Cuando veáis este vídeo puede ser que seguramente ya estamos en los primeros pasos de 2025. Pues tenéis que entender que este libro, pues claro, recoge hasta el comienzo del siglo XXI, por así decirlo. Como vamos a ver, es una recomendación que os hago, es una recomendación divulgativa que lo que quería traer es un poco pues a la gente que desconoce un poquito lo que es el mundo del manga en aquel entonces, porque todo, aquí tenéis el precio que valía 12 euros, pues explicaba cosas sobre lo que es el manga en sí, concedido como la prehistoria de los manga, que está muy interesante porque esto siempre es algo que no va a cambiar, como es al principio. Habla de los primeros demografías, los ojos son en Yeidomo y demás géneros, y la segunda y tercera parte pues recoge 100 de los mangas más importantes de la historia, pero de los, como os digo, hasta el año 2002. Vamos a repasar un poquito el libro, como hago siempre cuando os enseño un libro y os recomiendo una lectura, y si lo podéis conseguir, pues bueno, ahora tiene que ser de segunda mano. Vale, aquí tenemos en qué se divide después de las notas del autor, los orígenes del manga, que es muy interesante, los primeros años hasta los 90, cómo se diferenciaba entre el manga y el cómic, en sí decirlo, un vistazo al mercado, los géneros de manga, que ya sabéis que ahora ya pues la gente que está mucho metido tiene diferentes géneros nuevos, cosas nuevas que no se comentaban antes, manga y anime, el manga en Occidente, cómo empezaba en estos años y el futuro de los manga, pero cuando se hablaba de entonces. Y aquí tenemos una lista de mangas de la A a la Z, vamos a verlos un poco rápido cuando os enseñe el libro. Pero bueno, pues podéis ver que recogen bastantes obras clásicas, que sí que es verdad que es interesante que bueno, pues que la gente, sobre todo si algunos no los conocéis, que les deis una oportunidad. Y luego, pues la tercera parte recoge algunos de los autores más conocidos de la época de nuestro mercado y algunos que actualmente son más noveles y no están aquí, pues tened en cuenta la época de la edición. Bueno, pues vamos a ver un poco el libro rápidamente, vienen algunas ilustraciones, pero bueno, está bastante interesante y bastante documentado si os interesa conocer un poco o dar a conocer la historia. Por aquel entonces era muy interesante, pues sobre todo porque, pues bueno, yo empecé a aficionar estrechamente al manga en la década de los 90, pero nunca está de más poder aprender de ello. Os explica un poquito, pues bastante, como veis, está bastante detallado. Yo voy a pasarlo un poco más rápido porque si no, tampoco os quiero aburrir, siempre es una recomendación para que veáis, pues que está acompañado siempre de fotografías, de pequeñas ilustraciones, explica todo el tipo de géneros, explica un poquito el tipo de humor, el erotismo del manga, habla sobre todo lo tipo de cosas que os parecen interesantes, teniendo en cuenta que es un libro que a día de hoy yo creo que, añadiendo algunos autores nuevos y algunas obras, sigue siendo una obra muy a tener en cuenta en el terreno divulgativo del manga y el anime. Y os puede interesar tener, si os gusta todo el tema. Aquí vais a hablar también un poco de la historia de las revistas de manga en España, que más adelante mi intención en el canal es hablar de las revistas y también analizaremos muchos números de ellas, incluidas las de hecho, por ejemplo, si veis aquí el libro Manga Visión, tenéis un vídeo en el canal reciente que os comento de él, por si os interesa. Las convenciones, el salón del manga, habla del futuro de los manga por aquel entonces, y aquí tenemos ya una buena lista de mangas interesantes, muchos de ellos, casi la mayoría, algunos no, publicados en España, o actualmente que están publicando. En aquel entonces era mucho más difícil, que os pueden interesar. Son obras de referencia, sobre todo de la época, que son muy interesantes y que podéis
acercaros a ellas y descubrir cosas interesantes si algunas no las conocéis. Si os gusta este tipo de lectura, pues está muy interesante porque os cuenta un poco pues de qué va la historia y cómo más o menos se recibió el manga, incluso el anime, que algunos pues como tienen adaptación al anime, pues también es interesante que las podáis observar. Como vais viendo, está bastante interesante, siempre va documentado con alguna de las fotos, se hace bastante ameno de leer, parece que tiene muchísima letra, pero luego a la hora de leer es bastante gustoso y tiene mucha información, incluso lo que os comentaba, añadiendo algunas series actuales que faltarían, es una obra bastante interesante a tener en cuenta. Yo os lo quería traer para que vierais que, pues, actualmente se siguen escribiendo muchísimos libros divulgativos sobre manga y anime, pero esta es una obra a tener en cuenta que conservo todavía porque me parece muy interesante. Y aquí tenéis un poquito una mini biografía de algunos de los autores más famosos del manga, que todavía muchos de ellos tienen muchísimo renombre en lo que sería ya el manga clásico, por así decirlo, en nuestro país y fuera de ello. Tenéis, por ejemplo, a autores como Rumiko Takahashi, que todavía siguen en boca, y luego ya tenéis un glosario de términos que muchas veces pues la gente desconoce sobre los mangas, que aquel entonces era más conocido, ahora está muchísimo más popularizado. Y aquí tenéis una lista de cómo estaban las editoriales aquel entonces, tenéis referencia, incluso asociaciones, que actualmente algunas ya no existen, pero otras sí, y páginas web oficiales. Pues nada, si tenéis oportunidad porque seguramente lo encontraréis bastante económico en páginas de segunda mano, si sois coleccionistas del tema divulgativo del manga y el anime, es un libro muy a tener en cuenta. Así que mi recomendación lectora clásica o retro o como lo queráis llamar del canal estas semanas es este libro. Así que nada, si os gusta este tipo de cosas me vais comentando y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os gustan los contenidos, por favor, suscribiros al canal. Hasta la próxima.